Hugo, ¿qué estás haciendo? Budín de chocolate. Pero son las 4 de la mañana. ¿Por qué estás haciendo budín de chocolate? Porque perdí el control de mi vida. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito a un nuevo episodio del podcast de su elección, el cual les dice que sean como Tommy y respeten a sus amigos, aun si tienen gustos distintos. Bueno, pero no importa, Carlitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. El 11 de agosto de 1991 es considerado como un día importante dentro del mundo de la animación occidental, ya que fue durante esa jornada en que el canal Nickelodeon transmitió por primera vez programación original. En un intento de alejarse de los proyectos presentados por la industria animada en los 80, la cual estuvo bajo escrutinio al estar principalmente basadas en líneas de juguetes como G.I. Joe o Transformers. Con eso en mente, Nickelodeon contrató a Vanessa Coffey como consulta creativa para la realización de series originales para el canal, tras el estreno de los especiales de televisión Christmas in Tattertown de Ralph Bakshi y Nick's Thanksgiving Fest en 1988 y 1989 respectivamente. Coffey en particular buscaba pitches para futuras series, que cada una tuviese su propia identidad en vez de algo consistente como Disney. De estos pitches se desarrollaron 3 series: Doug de Jim Jenkins, Rugrats de Arlen Klasky, Gabor Chupo y Paul Germain, y finalmente el show de Ren y Stimpy por John Kricfalusi, Lacra de la Sociedad. Para cada programa se les entregó un presupuesto de $100,000 para la realización de pilotos de 6 minutos. Curiosamente, cada proyecto fue realizado por una productora distinta, con Doug siendo desarrollada por Jumbo Pictures, Ren y Stimpy en Spumco y Rugrats en Klasky Chupo. El estudio propio de Nickelodeon, Games Animation, posteriormente renombrado como Nickelodeon Animation Studios, tomaría riendas en Ren y Stimpy tras el despido de Kricfalusi y la partida de Spumco en 1992, cuando originalmente este fue usado para monitorear la producción de las 3 series. El trío de Klasky, Chupo y Germain habían trabajado anteriormente en la animación de Los Simpson, tanto en los cortometrajes de Tracy Ullman como en las primeras 3 temporadas de la serie y el videoclip Do the Birdman. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de conflictos, en parte por la producción del piloto original de la serie amarilla, Una Noche Encantadora, el cual tuvo que ser retrasado para final de temporada con tal de arreglar errores en la animación. Y es que, aún fuera de Los Simpson, la sombra del programa seguía a Klasky Chupo en lo que sería este proyecto. La gente quería algo similar a la serie amarilla, pero enfocada a un público infantil, y no sería sino hasta que Arlen Klasky vio a sus hijos que decidió enfocar la serie en bebés. Para ello se planteó la siguiente interrogante: si los bebés hablaran, ¿qué dirían? Con eso en mente, Paul Germain recordaba cómo a los 8 años él se imaginaba cómo su hermano recién nacido iba a actuar una vez que los adultos salieran de la habitación. Para él no tenía sentido que un bebé fuese tan torpe como para no hacer nada, creyendo esa fantasía. Fue finalmente en el verano de 1989 en que se pichó la idea en una frase: un montón de bebés ignorantes se siente bastante tonto, pero cuando los adultos abandonan la habitación, ellos se levantan y hablan. Para la realización de la serie, tomaron la idea de que los bebés no tienen que ser adorables o lindos. En cambio, querían unos diseños más grotescos, similares a lo que uno vería en proyectos europeos y lo más alejado posible del realismo. Esto fue tomado en cuenta para la creación de personajes, particularmente de Tommy y Carlitos, quienes debían de contrastar entre sí. Si Tommy era el bebé aventurero, Carlitos tenía que ser el tímido que debía de superar sus miedos, y además de ello, como figura antagónica, el equipo sabía que necesitarían a un bravucón, y tras varios diseños, se decidió que este personaje fuese una niña, basada en una bully que molestaba a Germain en la escuela, dando paso a la creación de Angélica, y posteriormente a la creación de Susie, para que fuese un contraste con ella. Curiosamente, Arlen Klasky ha sido abierta en que no le agrada el personaje de Angélica al considerarla como demasiado mala y una mala influencia para los niños, situación que de hecho se volvería un conflicto dentro de la producción y una de las razones de la salida de varios miembros del equipo, lo que obligó a revelar que sus acciones van de la mano con cómo fue criada por sus padres, Julio y Charlotte. Esto también fue un problema para la actriz del personaje, Cheryl Chase, quien a veces tenía dificultad de grabar sus líneas.
Gente del equipo compara al personaje con JR de Dallas. El nombre de la serie originalmente iba a ser One Something, como referencia a la serie 30 Something, pero terminó por ser renombrada Rugrats, la cual es una jerga que se refiere a los bebés que gatean. La traducción literal sería ratas de alfombra. Aquí en Latinoamérica fue renombrada como Aventuras en Pañales. Además de Klasky, Chupo y Jermaine, la serie contó con Peter Chung, creador de la serie de MTV Aeon Flux, como director del piloto, codiseñador de personajes y la animación de la secuencia introductoria, mientras que Mark Mothersbaugh de la banda Vivo para la banda sonora original de la serie. La producción original de la serie cesaría en 1993 con una tanda de 65 episodios que serían transmitidos hasta 1994. Esto fue deliberado por parte de Nickelodeon, ya que con eso podían vender la licencia de la serie a sindicalización, es decir, a otros canales donde podían transmitir un episodio diario por 3 a 4 meses, un método usado con otras producciones tanto por Nickelodeon como por otras compañías como Disney. Sin embargo, dado el éxito del programa, en especial durante las retransmisiones, que la producción reinició en 1996 para una cuarta y quinta temporada, además de una película, la cual es principalmente el tema para el video de hoy. Aunque para este punto, Paul Germain abandonaría la serie. Más tarde, él co-crearía la serie de Disney Recreo. Es más, podríamos comparar la popularidad de los Rugrats en los 90 a cómo Bob Esponja es visto hoy en día en Nickelodeon. La serie fue un fenómeno mundial al punto en que celebridades como Steven Spielberg hablarían positivamente de ella, haciendo comparaciones con Snoopy y Charlie Brown para la generación noventera. De los 3 Nicktoons originales, Rugrats fue más longevo, teniendo 13 años al aire y 2 series spin-off, récord que sería posteriormente destronado por Bob Esponja. El merchandise de la serie se vendía como pan caliente e incluso hasta el día de hoy es de las pocas propiedades animadas que tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Conversaciones para realizar una película animada de los Rugrats iniciaron en 1993 cuando 20th Century Fox anunció un pacto para la distribución y financiamiento de largometrajes basados en Doug, Ren y Stimpy y esta serie bajo un plazo de 2 años. Sin embargo, dicho trato terminó siendo cancelado una vez que Viacom, la empresa matriz de Nickelodeon, adquiriera Paramount Pictures en 1994, con futuros desarrollos siendo realizados allí. De los 3 Nicktoons originales, Doug tuvo una película realizada por Disney tras la compra de la propiedad en 1996, mientras que Rugrats tendría 3 películas, dejando solo a Ren y Stimpy como la única sin una versión fílmica. No te preocupes, hijo, aún tienes tu ingenio. En febrero de 1995 se iniciaron las pláticas para realizar una versión fílmica de la serie. Klasky y Chupo tenían la intención de expandirse al formato del largometraje, no solo bajo la intención de expandir más allá de las limitaciones de la televisión en cuanto a técnica, sino que además querían hacer una obra que pudiese hablar tanto para padres como a niños. Sin embargo, el mayor obstáculo para realizarlo sería la misma Nickelodeon, la cual terminaría aceptando una vez que se decidiera en un presupuesto bajo de $24 millones. Ya para más tarde en el año, Klasky, Chupo y Nickelodeon hablaron más de las especificidades del proyecto, en particular que el centro de la película sería el agregar a un nuevo miembro al elenco, quien sería más tarde materializado en el personaje de Neil Pickles, y que se crearía una subsidiaria del canal que se encargaría de las producciones fílmicas, Nickelodeon Movies, la cual previo a esta película estrenaría Harriet la espía en 1996 y Buena Hamburguesa en 1997. Bienvenido a Buena Hamburguesa, Casa de la Hamburguesa, ¿puedo tomar su orden? Quizás una de las mayores complicaciones en cuanto al desarrollo de la película fue cómo aumentar la atención de la serie ahora que sería presentada en la pantalla grande. Para ello se pensaron ideas como un ladrón de diamantes o un doctor malévolo, pero estas fueron desechadas al no ser aterrizadas a lo que se refiere a los Rugrats, es decir, que tengan sentido en el universo establecido del programa. El libro de arte de la película menciona que la idea original de esta era que Hugo comprara una van de circo en donde Tommy encontraría un cetro en forma de sonaja que estaba siendo buscada por un trío de acróbatas circenses. Finalmente, el punto que el equipo creativo creyó que debían enfocarse era en que el nacimiento de Dee no fuese el clímax de la historia.
Ellos querían que fuese tratado como un evento y no como el final de uno. En particular, algo que el equipo quería presentar era cómo Tommy y sus amigos reaccionarían a un recién nacido, alguien que aún no tiene un entendimiento del mundo como ellos, aunque este sea limitado de por sí. Tomando eso como base, una versión posterior de la historia tendría a Tommy anticipando la llegada de su hermano menor tras ver el ultrasonido y decepcionándose al ver cómo Dil acapara la atención de sus padres. No sería sino hasta un fatídico viaje al zoológico donde los chicos terminan accidentalmente siendo enviados a una reserva africana junto a unos monos, donde Tommy finalmente termina aceptando a su hermano. Si bien elementos como Tommy sintiéndose ignorado por sus padres, él y Bill aceptándose y los monos terminarían en la película final, no se dio luz verde al proyecto hasta que se presentó un guión finalizado el 19 de agosto de 1996. Con un tratamiento siendo presentado directamente a Paramount Pictures a mitad de octubre de ese año, siendo vital no solo para justificar la producción de la película, sino que para su estreno finalmente. La producción de la película continuaría durante 1997, con el guión siendo pulido, las animáticas siendo presentadas al estudio y las grabaciones de voz iniciando. Esto ocurrió junto con la producción de la serie, la cual estrenó el episodio El Árbol Familiar como antesala de la película al final de la quinta temporada a 2 meses de su estreno. Mientras se trabajaba en los retoques del guión, se realizó el proceso de storyboard con al menos 50% de material siendo desechado al ya no coincidir con el escrito. Para ahorrar tiempo, el proceso final del storyboard y layout de animación tuvo que ser realizado al mismo tiempo entre julio de 1997 a febrero de 1998. La película en sí sería dirigida por Norton Virgin e Igor Kovalyov. Mientras Virgin se enfocaría en trabajar con la historia y el guión, Kovalyov estaría viendo la composición visual de la obra. Dicho trabajo en colaboración fue considerado como prácticamente necesario para la finalización de la producción. En lo que respecta a la música, la película tiene bastantes datos curiosos. Por un lado, la banda sonora de la película fue compuesta nuevamente por Mark Mothersbaugh, mientras que el músico David Bowie escribió y grabó la canción Saving This Skylife para la película bajo petición de los productores, quienes querían un poco de Space Oddity, Heroes y Absolute Beginners en todo en uno, aunque terminó siendo eliminada del metraje durante la edición. Bowie lanzaría una versión retrabajada llamada Safe en 2002 como el lado B del single Everyone Say Hi y como bonus track en algunas ediciones del álbum Hidden. Para la versión en inglés de la canción El Mundo es Nuevo para mí, se tuvo a cantantes como Lou Rawls, Lenny Kravitz, Iggy Pop, Beck, Lisa Loeb, Dawn Robinson, los P52 y Cindy Wilson, entre otros, prestando sus voces a los bebés recién nacidos. Pero quizás el dato más raro de todos, y es que realmente es de esos que te dejan pensando, es que Dil originalmente iba a tener la voz de Madonna. Dramático giro, ¿no? Apuesto a que no lo habían imaginado. Madonna regrabaría el audio grabado por Tara Strong que fue usado de referencia. Sin embargo, se decidió en mantener a Strong en el papel, ya que durante una de las grabaciones, su simulación de llanto de bebé fue tan efectiva que de hecho causó que una mujer en la oficina empezara a lactar. La película se estrenaría el 20 de noviembre de 1998 junto con el cortometraje Fetch de la serie Cat Dog. Curiosamente, la recepción de la película fue bastante mixta, no solo por parte de la crítica especializada, con algunos creyendo que aumentar la tensión generó más problemas para la serie y con el público de la misma, y es que a partir de la sexta temporada se agregaría oficialmente a Dil como miembro del elenco principal, algo que algunos fanáticos consideran como el momento en que la serie bajó de calidad. Si bien prefiero las primeras temporadas en cuanto a originalidad, no voy a estar lapidando la serie una vez que Dil se unió al grupo. Y es que Dil es derechamente el mejor personaje del spin-off Rugrats crecidos por ser el chico raro. Quizás una de las personas más críticas de la película fue Paul Germain, el co-creador de la serie que para ese punto ya la había abandonado. Entre las quejas que tenía con la obra incluían cómo Hugo le da a Tommy un reloj de bolsillo para que sepa que es el hombre de la casa y cuida a Dil, al creer que va en contra de la idea de que los adultos no deberían de entender la inteligencia de los bebés. Es más, Germain cree que la película no maneja bien el concepto, ya que si haces a Tommy el hermano mayor, entonces él pierde el rol del bebé protagonista.
Aún así, no podemos negar que esta película es parte de la infancia de muchos, incluyéndome, llegando a ser la primera película animada no realizada por Disney en alcanzar los $100 millones de recaudación en los Estados Unidos. Extrañamente, 2 escenas eliminadas serían añadidas a la película en algunas transmisiones de televisión en los Estados Unidos. En la primera, Hugo y Vivi sufren de una pesadilla sobre cómo criar a Dil tras mantenerse en vela, y otra siendo una versión extendida de los bebés en el bosque mientras acarrean el carrito Reptar. Estas escenas son presentadas también en la novelización de la película, aunque no se encuentran disponibles en las ediciones de video, casero o en streaming. La película fue seguida posteriormente por 2 secuelas, Los Rugrats en París en los años 2000 y Los Rugrats Salvajes en 2003, película que sirvió de crossover con los Thornberrys. Junto con ello, desde entonces otras series de Nickelodeon han logrado dar el paso a la pantalla grande, sea esto con Oye Arnold, Los Thornberrys o Bob Esponja, o bien con películas que más tarde pasarían a convertirse en series de televisión como Jimmy Neutron y La Granja. Es más, desde 2018, Paramount ha estado desarrollando una nueva película de la franquicia, la cual ha ido en altos y bajos, pero que regresó a la producción en octubre de 2024. De lo que se sabe es que sería un híbrido de CGI con live action, Haz bien la tierra sin cerebro. con los bebés siendo hechos por computadora. Habrá que esperar qué pasará allí. En lo personal preferiría una adaptación del musical clásico de Reptar sobre hielo. Oh, mirad, unos niños en el hielo, que debe hacer un dinosaurio. Esperando que les haya gustado el video, y si no, Eso es una proposición absurda. Tú eres una proposición absurda. me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Queso, chocolatón. Queso, chocolatón.